Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Entre Miradas. El día de hoy abordaremos el tema la prohibición de plástico de un solo uso en Jalisco. Mi nombre es Pablo Lara. Vamos a ver este reportaje. A mediados del siglo XX, el mundo revolucionó con un descubrimiento que, si bien ya tenía bastantes años, aún no se le había encontrado un importante uso práctico: el plástico. Un material que cambió la industria y nuestra manera de convivir con el planeta, pero ¿será verdad que este material tiene un impacto negativo en el medio ambiente y que estas afectaciones pueden minimizarse con algunos componentes amigables con el mismo? Vamos a verlo. La industria del plástico ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. En casi todos los sectores manufactureros se encuentra presente, así como nuestra vida diaria la usamos para transportar diversos productos. Sí, es un problema de concientización, sobre todo aquí en México, Latinoamérica en general, porque no se tiene esa cultura de reciclaje como se tiene en países a lo mejor como asiáticos, europeos, que sí se tiene esa concientización y se realiza de maneras más adecuadas y, o sea, los plásticos tardan de 100 a 1000 años en degradarse y sí es un verdadero problema. Y si quizá el uso del plástico no es el problema, sino la mala cultura y gestión de los desechos que se generan. Realmente no, es un problema de concientización entre las personas porque todos sabemos que hay plásticos que de un solo uso, pero no le damos el fin correcto. Si todos separáramos y recicláramos, sería otra función la que se daría al final. El reciclado de plástico solo es el 14.5% del material que consumimos. El resto proviene de resinas vírgenes que se desecha después de su uso, terminando casi siempre en rellenos sanitarios o en el océano. Los materiales biodegradables son en promedio hasta 50% más caros que los materiales normales y realmente el uso continúa siendo el mismo. Creo que desde el punto de vista de un comprador de bolsa, la relación costo-beneficio es muy desproporcionado porque el uso continúa siendo el mismo y sigue siendo de aproximadamente 15 minutos. Son muy pocas las personas y los lugares en donde de verdad se promueve el reciclado de los plásticos de un solo uso. Pues yo francamente siento que no es más bien es el uso el que hace que cree la contaminación. El hecho de no saber reutilizarlo, el hecho de donde quiera tirarlo hace que se contamine todo el ambiente. Más bien, eso es lo que yo considero, no creo que sea tal cual el plástico el que hace la contaminación. De acuerdo con René Solinís, académico de la Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en el área metropolitana de Guadalajara, donde en el segundo semestre del 2020 se generaron más de 5 millones de kilos al día de desechos, de los que al menos el 10% eran residuos plásticos, que corresponden a casi 800 toneladas de objetos que no se pueden reciclar. Según la investigadora del Departamento de Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, la doctora Eva Rose Cossack, responsable técnico del proyecto, las principales vías de acceso del plástico al mar son el drenaje, el mal uso de los residuos, el arrojamiento directo de la basura al mar y a las calles, así como el descenso de la basura en épocas de lluvia. Menciona que en el océano hay islas de microplásticos que son peores porque hasta los peces más pequeños las ingieren. Como pesa muy poco, no tiene un valor económico importante, por lo que no les interesa a los recicladores. El uso de plástico se está convirtiendo en una gran problemática. El medio ambiente, los animales, los seres humanos, realmente todos podemos salir afectados si la gestión de estos desechos no se controla adecuadamente. Expertos del Centro Universitario de Costa Sur calculan que para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar, y para ese mismo año la producción de plástico podría alcanzar el 20% del consumo mundial de petróleo. Para Entre Miradas, Pablo Lara.
El día de hoy nos estará acompañando el ingeniero Pompilio Hernández. Hola, buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, Pablo, y gracias a la Universidad Enrique Díaz de León por esta oportunidad. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿nos podría hablar principalmente o nos puede dar la definición de qué es un plástico? Plástico es un polímero que puede ser sintético o semisintético. Polímero es una palabra compuesta que significa polis, muchos, y mero, una unidad. Así, por ejemplo, polietileno que decimos es muchas unidades de etileno. Es sencillo. Ok. Otra pregunta, ingeniero. ¿Considera que los plásticos de un solo uso realmente tienen un impacto negativo en el medio ambiente? Tiene un impacto negativo porque nos han querido hacer ver que el plástico tiene ese impacto negativo, pero tiene muchos impactos positivos el plástico. Por ejemplo, en los vehículos, el consumo de combustible se ha reducido bastante gracias a los plásticos. La seguridad de los pasajeros, de los ocupantes, se ha visto aumentada gracias a los plásticos. En la agricultura, en el campo, 1 hectárea de terreno cultivada con agricultura, plasticultura, produce 4 veces más alimento que sin el plástico. Entonces, el plástico tiene sus lados buenos. Claro, claro. ¿Y considera que estas medidas que ha tomado el gobierno para disminuir estas afectaciones en el medio ambiente han sido adecuadas o realmente han funcionado? Falta más. No hay una decisión, una solución única. Tiene que ser una solución integral, multidisciplinaria. Ok. Y, por ejemplo, ¿cree que los consumidores están listos para estas medidas que se han tomado también? Por ejemplo, para disminuirlo, para eliminar el uso de los plásticos de un solo uso. No estamos preparados. Necesitamos mucha educación. Por ejemplo, ocasionalmente tengo que ir al mercado, al tianguis y todo lo demás, y veo que, por ejemplo, muchas personas llevan sus bolsas reutilizables para cargar el mandado, pero usan para cargar, pero piden de todas maneras que el mandado se les ponga en las bolsas porque necesitan las bolsas para un uso posterior que es tirar ahí la basura, ¿sí? Entonces, no estamos completamente preparados para esto. Ok, bueno, por ejemplo, también como cuando utilizan las bolsas o las que son reutilizables, como las que te venden algunos grandes tiendas que las venden a un precio módico y ya después las puedes reutilizar tú también, ¿no? Sí, a esas bolsas me refiero. La gente luego las utiliza para llevarlas a otros mercados, por ejemplo, pero las usan sí para cargar el mandado, pero el mandado piden además que las frutas, las verduras se pongan en una bolsa de plástico normal para poder usar posteriormente esa bolsa. Les hace falta la bolsa para tirar la basura, por ejemplo. Entonces, en cierta manera las volvemos a reutilizar nosotros mismos, ¿no? Sí, las volvemos a reutilizar. Ahí lo ideal sería que esas bolsas fueran de otro material que fueran amigables al medio ambiente. Ok. Entonces, ¿no cree que sea factible eliminar el plástico de la vida diaria del ser humano? Va a ser difícil. El plástico más bien ha venido a sustituir muchos materiales que de origen natural que se utilizaban, como lo que pueden ser el metal o el vidrio, ¿sí? El papel, el cartón. Entonces, el plástico ha venido a sustituir eso. Tendríamos que desaprender a usar ese tipo de plásticos y volver a tiempos anteriores. Claro. Y, por ejemplo, otro tipo de plásticos que también se utilizan, como por ejemplo para crear algún tipo de botes o ya de contenedores también, ¿tienen las mismas afectaciones o sería factible eliminarlos también? Muchos de ellos no, o tendríamos que asumir un costo muy alto porque tendríamos que cambiarlos por otro tipo de materiales, por ejemplo el vidrio o el metal, pero no tenemos la suficiente capacidad de producción de esos materiales para envasar la gran cantidad de materiales químicos que se envasan en ese tipo de materiales. Claro. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Recuerda usar siempre de manera correcta el cubrebocas. Antes de colocarte el cubrebocas y después de retirártelo, debes lavarte las manos o desinfectarlas con gel antibacterial. La forma correcta de colocarlo es tomarlo de los extremos elásticos o tiras, sin tocar la superficie interna ni externa, y con los dedos sujetarlo en las orejas. Debe cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla.
Al retirarlo, si es desechable, asegúrate de colocarlo en el contenedor adecuado. Si es reutilizable, lo debes lavar y desinfectar constantemente. Evita tirarlo en espacios públicos. No debes compartirlo y no lo dejes sobre superficies de uso común. Evita traerlo en el cuello, en la frente o en las manos. Y si ya está roto, desgastado o tuviste contacto con algún enfermo, debes cambiarlo inmediatamente. Tu salud y bienestar es lo más importante. UNEDEL trabaja para ti. Ok, estamos de regreso. Hace un momento, ingeniero, hablábamos sobre que, digamos, no estamos preparados nosotros para que se elimine el plástico de nuestra vida diaria, pero ya pasando, digamos, a la industria como tal, especialmente la de los alimentos, ¿está preparada para que se elimine este tipo de materiales? Está trabajando en ello. La industria del plástico y del alimento han estado trabajando en conjunto y se han visto muy responsables. Tienen que ser muy meticulosos y hacer pasos muy calculados para hacer los cambios de los materiales. Y lo que yo he visto es que sí están trabajando y se están preparando para eso. Ok. Y, por ejemplo, si se llegan a hacer estos cambios, ¿se han realizado los ensayos necesarios para asegurar que estos nuevos empaques sean adecuados para los productos que se vayan a contener ahí? Por ejemplo, si estamos hablando de los alimentos, que los productos se vayan a seguir manteniendo inocuos, o quizás que no vaya a llegar existir algún tipo de migración química quizás hacia el alimento por parte de los empaques. Sí, claro, o sea, la industria, como te decía anteriormente, se está preparando y está siendo muy meticulosa a la hora de hacer esta migración. Ellos están haciendo todos los estudios necesarios para asegurar y garantizar que los nuevos empaques cumplan con las especificaciones necesarias que dictan las autoridades, ¿sí?, para que estos empaques sean seguros. Uh-huh. Ok. Y, por ejemplo, ¿a qué se enfrenta la industria ante la prohibición de este tipo de plástico? Bueno, el principal reto que tiene es hacer como una reingeniería en el empaque, ¿sí? Por ejemplo, si vemos en un súper todo tipo de empaques que encontramos, vamos a ver un tipo de empaque que nosotros le llamamos empaque de alto vacío. Este empaque de alto vacío es uno de los empaques más difíciles de reciclar. Contiene productos que son como el agua y el aceite, no se llevan, entonces no se pueden reciclar. Entonces, pero ¿qué pasa cuando la industria del alimento analiza ese empaque? Ese empaque está sobrediseñado, porque ese empaque fue diseñado para que el alimento durara mucho tiempo ahí empacado sin afectarse, sin afectar su calidad. Puede durar 3, 4 o 5 años. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿para qué quieres que ese empaque dure 4 o 5 años si a lo mejor al siguiente año ya está vendido? Sí. Entonces, lo que hay que hacer es el rediseño de esos empaques para la vida cotidiana de ahora, para los momentos actuales que son más dinámicos. Entonces, la industria sí se está preparando para ese cambio, ¿no? Okay. Entonces, bueno, por ejemplo, estos empaques de los que hablaba hace un momento, nos servirían quizás para productos, no sé, quizás que se van a transportar en barco, que van hacia otros países, que pueden llegar a lo mejor a enfrentarse a situaciones ambientales un poquito más duras, o, por ejemplo, café que se llega a exportar de aquí de México hacia China o hacia alguna otra parte de Asia, o ¿sí cree que sería mejor para el empaque que mencionaba ahorita, que sería mejor para ese tipo de productos? Cada industria, dependiendo del alimento, tendrá que hacer el rediseño de ese empaque. La industria está trabajando en que, por ejemplo, ya no existan empaques que contengan dos materiales, como el ejemplo que te decía del agua y el aceite, que no se pueden mezclar. Uh-huh. La industria está trabajando en tener empaques que sean amigables y compatibles entre sí, para facilitar el reuso y el reciclado de estos materiales. Entonces, sí se está trabajando y se está pensando, cada industria tiene que pensar en su caso particular, pero sí hay materiales que podrán ser sustituidos. Ok. Y, por ejemplo, también hablando de las empresas, ¿es factible que se llegue a hacer una renovación en cuanto a los equipos o en cuanto a la infraestructura para que se puedan procesar este tipo de materiales? Los fabricantes de este tipo de materiales están trabajando
con vías a que estos materiales puedan ser trabajados en los mismos equipos para evitar precisamente esas inversiones. Va a haber algunos casos en donde sí se tenga que hacer reinversión de equipo, pero de entrada se está trabajando en que se utilicen los mismos equipos que ya se tienen. Ok. Bueno, pero por ejemplo, los equipos que se tienen no pueden procesar ese tipo de materiales o materiales un poco diferentes. ¿O son especializados para cada tipo de material? Son especializados, pero ya se están incorporando ayudas de procesabilidad, ayudas de proceso o ayudas de fabricación para que los materiales puedan ser trabajados en los equipos convencionales que se tienen actualmente. Ok. ¿Y usted considera que las empresas sobrevivirían a realizar estos cambios en sus equipos e instalaciones? Muchas empresas sí sobrevivirían, más bien aquí la parte que no sobreviven son los otros impactos que son más bien del tipo político, de tipo económico o de tipo disponibilidad de materias primas, que ese sí es un punto en donde ahorita no estamos con la capacidad suficiente de producción de estos nuevos materiales. No hay ahorita a nivel mundial la capacidad de producción para sustituir los materiales actuales. Ok. Y bueno, por ejemplo, ¿este tipo de cambios no afectarían o no tendrían un impacto en el coste del producto final o el producto que llega al consumidor final? Definitivamente sí, son materiales más caros, impactan el costo a veces en el doble o a veces hasta 4 veces su valor actual, y ese costo desgraciadamente lo tiene que absorber el consumidor. El industrial, el transformador o el productor del alimento difícilmente va a ellos a agarrar ese costo. Claro. Siempre se traslada al consumidor. Ok, o sea que se daría un poco más caro el producto final, por así decirlo, y indiscretamente lo estaría absorbiendo el consumidor final entonces. Sí, a veces resulta increíble y paradójico. Te encuentras en el mercado productos que son más caros el empaque que el contenido. Por ejemplo, te voy a hablar, una bolsa de papas. Una bolsa de papas contiene en su interior una bolsita de salsa. Esa bolsita de salsa, el empaque de la bolsita de salsa es más caro que el contenido de salsa, sí. Pero ocupas la bolsita de salsa para que tu producto se venda. Y entonces el consumidor paga ese sobrecosto de ese empaque, ¿sí? Y así hay muchos materiales, muchos productos alimenticios empacados, que el empaque es más caro que el alimento. Claro. Por el tipo de empaque y por el diseño de empaque, ¿no? Sí, pues es el tipo de empaque, el diseño, y también para que ese producto pueda tener más vida de anaquel y pueda llegar a más lugares para su distribución y venta. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y enseguida regresamos? ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Ah, y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. Hace un momento estamos hablando sobre el coste de los empaques y al final de cuentas que el consumidor es quien termina absorbiendo este tipo de costes, más que nada por su estructura y por su fabricación. Ahora, una nueva pregunta, ingeniero. ¿Existe algún tipo de material alternativo a los hidrocarburos para generar este tipo de empaques o para crear el plástico?
Ya existen y la industria está trabajando en desarrollar más productos alternativos. Por ejemplo, yo te podría mencionar ahorita del polietileno, el producto normal, el de las bolsas que consumimos de la tiendita de la esquina o del súper. Ese viene de los hidrocarburos, pero ya hay material plástico polietileno que sale de la caña de azúcar. Entonces, no quiero pensar que más adelante podríamos estar en la disyuntiva del fabricante de la caña de azúcar, ¿a dónde vende su caña? Si para hacer azúcar o para hacer bolsa de polietileno, porque muy probablemente la bolsa de polietileno sea mejor pagada para él que el azúcar. Entonces vamos a entrar posiblemente en esa competencia más adelante. Ok. Y bueno, y no se llega a requerir mucho material, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, ¿no se llegan a requerir grandes cantidades de este tipo de material para crear o para fabricar el polietileno? Sí se requiere, pero al final de cuentas es un costo que algunas empresas pueden absorber, inclusive el usuario final, porque al final el material de polietileno que viene del petróleo va a escasear y el otro es renovable. Entonces, el otro sí puede haber más adelante abundancia de él y el petróleo se va a ir acabando. Claro, claro. Y, por ejemplo, ¿cómo funcionan este tipo de materiales cuando, digamos, entran en contacto con el medio ambiente? Son iguales. O sea, si el plástico de polietileno producido del petróleo dura 500 años, el plástico de polietileno producido de la caña de azúcar va a durar los mismos 500 años. La única diferencia en clasificación es que el compuesto de polietileno hecho a partir del petróleo es un carbón mineral y el fabricado a través de la caña de azúcar es un carbono orgánico. Es la única diferencia, pero al final de cuentas es lo mismo. Caray, no. Entonces, bueno, creo que entra mucho las creencias de las personas, ¿no? Que por ser un producto que viene directamente ahora sí de algo que es renovable, como que es más amigable con el medio ambiente o que puede llegar a tener un poquito menos de tiempo de vida, de uso, ¿no? Sí, al final de cuentas es un juego de palabras. Los dos para mí son carbón, nada más técnicamente uno es carbón mineral que viene del petróleo y otro es carbón orgánico que viene de la caña de azúcar, que viene del cultivo del campo. Al final de cuentas, los dos son carbones, pero en clasificación, así es, uno es mineral y otro es orgánico. Entonces decimos que este es plástico orgánico, de fuente orgánica. Claro. Bueno, y entonces, basado en su experiencia, ¿cuál considera que sería el material idóneo para sustituir el plástico de un solo uso? No haya sido un material idóneo, porque tiene que llevar toda una política integral desde las autoridades hacia la industria y hacia el consumidor, porque por ejemplo tenemos materiales que son compostables y está muy bien esos materiales compostables, pero si el gobierno no hace su tarea de asegurar de que toda la basura se vaya a una composta, es decir, que todos los tiraderos municipales sean compostas, entonces no va a cumplir su función. Un plástico compostable que tú lo tires al medio ambiente y si de repente llega una corriente de aire o una lluvia y se lleva ese plástico a un río, a un lago o al mar, ese plástico jamás se va a degradar, ¿sí? Y entonces ya perdió su categoría de compostable, porque no entró a una composta, por lo tanto no se va a degradar. Claro. Y ya dentro de una composta, aproximadamente ¿cuánto tiempo tarda en degradarse este material? Las compostas terminan de hacerse en 60 días, en 90 días cuando mucho. Entonces, las normas de los materiales compostables están diseñadas para que un material que apruebe esa norma compostable se degrade entre 60 y 90 días. Claro, pero bueno, como comentaba, entonces para eso tendría que, digamos, renovarse toda la infraestructura en cuanto a los tiraderos o los basureros para poder procesar este tipo de materiales, ¿no? Si yo impongo una ley que digo que mis materiales, las bolsas que voy a permitir van a ser compostables, entonces tengo que hacer mi parte y hacer todos mis tiraderos municipales composta para cumplir y cerrar el círculo. Ok. Y bueno, por ejemplo, ahorita hace un momento nos hablaba sobre los residuos, que algunos que pueden llegar al mar o a un basurero que no sea como tal compostable. ¿Qué pasa con este tipo de residuos o con este tipo de material que no llega como tal al destino o al uso adecuado?
pues son materiales que quedan sin degradarse. Para un material que se pueda degradar ocupa los microorganismos que son los que producen la biodegradación al final de cuentas, y en un mar no existe la cantidad ni los tipos de microorganismos que son necesarios para la biodegradación. Entonces, hay algunos materiales que son tipo oxodegradables que funcionan muy bien cuando el producto queda expuesto al medio ambiente, pero si en una etapa de descomposición de ese plástico es arrastrado otra vez por el viento o por el agua de una lluvia y va al río y al mar, entonces tenemos el problema de los llamados microplásticos en los lagos y mares. Entonces es un plástico que va a quedar como microplástico que no se va a degradar. Es un problema grave. Claro, claro. Y a final de cuentas, bueno, con ese microplástico, ¿qué pasaría o dónde terminaría? Terminaría en el mar, terminaría en los peces que se lo coman y luego posteriormente nosotros nos los comemos, etcétera, ¿no? Claro, terminaremos comiendo plástico a final de cuentas. Pudiera darse el caso. Ok. Y bueno, ya por último, ingeniero, ¿el gobierno crea algún tipo de incentivas, iniciativas o apoyos hacia las empresas para realizar este tipo de cambios o de modificaciones? Hasta ahorita que yo tenga conocimiento, no. Sería importante que el gobierno participara en este cambio cultural principalmente y que apoyara a los industriales para que ellos pudieran hacer una renovación y usar estos plásticos. Ahorita el problema más grave es la escasez. No hay ese tipo de materiales en el mundo, la capacidad de producción necesaria para abastecer. No hay. Ok, entonces, bueno, en países como México nos quedamos como que un poquito rezagados en esas cuestiones. Sí, sí, vamos muy rezagados para el uso de plásticos compostables o biodegradables. Ok, de acuerdo. Pues muchas gracias, ingeniero. Gracias por haber estado aquí con nosotros y gracias por habernos conseguido esta entrevista. Gracias a ti, Pablo. Gracias a la Universidad de Equidad de León. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión del programa Entre Miradas, donde hablamos sobre la prohibición del plástico de un solo uso en Jalisco. Yo soy Pablo Lara. Hasta luego.